Una exposición práctica del libro de los Proverbios, por George Lawson. Capítulo 8, versículo 22. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. El Hijo de Dios fue engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, y si podemos decirlo con referencia, fue la inefable bendición del Dios Santísimo que poseyera un Hijo igual en esencia a Él y el resplandor de su gloria, por el cual quiso hacer y gobernar el mundo y mostrar la gloria de la sabiduría al reparar las ruinas del mismo. Cuando los decretos eternos de Dios fueron elaborados en su mente infinita, antes de que ninguna de sus criaturas fuera hecha, el Verbo estaba con Dios, incluso en el seno del Padre, y el propósito de Dios estaba determinado en él. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Capítulo 8, versículo 23. Fue una pregunta irreverente la que un filósofo le hizo una vez a un cristiano. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Pero aquí tenemos una respuesta seria y deleitosa a la misma. El Hijo de Dios fue establecido antes de la fundación del mundo para ser el autor de la sabiduría y la salvación para nosotros, y consideró como su gloria ser el fundamento del consejo de Dios en la administración de la gracia. El poder eterno y la divinidad de Cristo son ampliados por Él mismo en gran medida en los siguientes versículos. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Capítulo 8, versículos 24 y 25. La antigüedad de su existencia, de su generación por parte del Padre y su señalamiento para ser nuestro Redentor están expresados en el mismo lenguaje en el que se describe la duración de la divinidad que no tiene principio. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Capítulo 8, versículo 26. La sabiduría del Padre estaba en el principio, pero no tuvo un principio en su propia existencia. El Padre mismo no existía antes del Hijo unigénito, y el que extendió la tierra por sí mismo, sin la ayuda de otros seres o la influencia de instrumentos, no creó el mundo sin el Verbo eterno. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo. Capítulo 8, versículo 27. Modelando la gran cantidad de tierra y agua mediante una arquitectura divina en la forma más consistente. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Traducido por Canal Edificando de Grace James.